Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida a Eric Santoyo, director de la compañía de teatro Mayab Mall, quien nos va a platicar de la comedia como medio para hablar de los problemas sociales. Buenos días, Eric, bienvenido. Buenos días, Nancy, qué gusto estar aquí otra vez para hablar de teatro regional y de teatro. Claro, qué gusto recibirte y poder hablar de esto que se nos da mucho a los mexicanos, Eric, reírnos de nuestros problemas, pero no es cosa sencilla, supongo. Así es como parte de nuestra idiosincrasia, el reírnos de nuestros problemas, el reírnos de nuestras desgracias, de lo que nos pasa, es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Claro. Sobre todo aquí en Yucatán, donde pues nos reímos básicamente de todo, ¿no? Ajá. Entonces, la comedia viene a ser como un aliciente, como un vehículo para poder hablar de estos problemas que Suavizarlos tenemos. tantito. Y ¿no? suavizarlos, ¿no? Suavizarlos porque cuando los plasmamos en tragedias suele ser un poco doloroso para las personas incluso que lo ven. Si bien el teatro funciona como un espejo para que las personas puedan ver los vicios y los problemas que tenemos como sociedad. Siempre hemos estado convencidos, por ejemplo, en el grupo, en la compañía de teatro Mayab Mall, que los problemas que viven las personas deben de ser reflejados en la escena, más no bien deben de ser romantizados y tener un mensaje que las personas puedan llevarse, ¿no? Como una reflexión o algo así, ¿no? La idea es ponerlo en perspectiva y que las propias personas puedan hacer una reflexión sobre esos problemas, ¿no? Claro. ¿Qué estoy viviendo yo? ¿Qué está pasando en casa? ¿O qué está pasando a mi alrededor? Después de salir a ver una obra de teatro, Okay. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la comedia? Pues las personas, después de todo el ajetreo, de todo el estrés del día, pues quieren ir a reírse, ¿no? Es más fácil que podamos traer a un público a una comedia a llevarlos a ver una tragedia, ¿no? Que también hay gustos que Claro. prefieren estos géneros, ¿no? Sí. Pero la comedia, pues bueno, nos aligera un poquito. ¿Y quién no el se quiere momento. reír, no? Claro, ¿Quién no se claro. quiere reír? Y sobre todo ver esto que sucede en nuestra sociedad. Tenemos unos personajes en Mayab Mall, por ejemplo, unos personajes que, analizándolos bien, son personajes que son trágicos. A pesar de que cuando salgan estos personajes la gente explota de risa, los personajes son trágicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el personaje de Suncha. El personaje de Suncha es un personaje que tiene un esposo que es panzón, dice ella, ¿no? Que es flojo, que no trabaja, que no da para el gasto, o sea, que no la apoya en casa. Y Suncha tiene que ver en todas las obras que nosotros hacemos donde sale este personaje, que son todas nuestras obras de teatro regional, ella tiene que ver qué hacer para poder llevar dinero al hogar. Pone un emprendimiento para vender cosas por catálogo, luego se sale a vender cochinita, luego se sale a vender chicharrones, luego se sale a vender chismes, luego pone su negocio de casapichanes. O sea, ella busca qué hacer para poder tener dinero. Y la gente se ríe y se divierte mucho con ella, pero si lo analizamos bien, este es un personaje trágico porque, pues, a final de cuentas, ¿cuántas personas en nuestra sociedad no viven así, ¿no? Desgraciadamente se identifica a mucha gente con ella, quizá. Sí, ¿no? y hay un silencio, ¿no? Porque pues no es como que, yo me identifico con ese personaje, ¿no? Sino es dentro del silencio y dentro de la propia reflexión de ver a esos personajes. Hay otro personaje que es el personaje de Meche, que tiene un esposo que está en los Estados Unidos y que hace años que se fue. Ella lo menciona, ¿no? Mi esposo se fue hace muchísimos años y yo me quedé aquí. Pues me manda mi dinero y yo estoy bien acá. Pero el personaje habla de la soledad, ¿no? Claro. Entonces ella, dentro de su comedia, reflexiona acerca de esa soledad sin darle cabida a una reflexión seria, sino más bien hacia la comedia. Ella hablando de cómo se siente sola, que vive con su perrito y que sale a buscar chismes por allá y que no le gusta trabajar, ¿no? Entonces, también hemos visto como esos personajes estén por allá. Claro. Y el otro personaje es Maruch, que son los tres personajes centrales que tenemos en las comedias que hacemos en Mayab Mall. Maruch tiene un personaje, bueno, es un personaje ultra religioso, ultra católico, no voy a decir conservador, porque de repente el personaje de Maruch hace observaciones que no tienen que ver con lo conservador, sino más bien sí con lo católico, sí apegada a la religión, con un esposo que es alcohólico. Ella menciona, ¿no? Varias veces en la obra se dice, sí, ¿por qué crees que te castiga Dios? Porque robas el vino consagrado del Padre para dárselo al borracho de tu marido. Y la gente se ríe. Pero el contexto, o sea, el trasfondo de esta situación, pues sí es trágico también, Claro, ¿no? es un problema. Es un problema de alcoholismo que vive el personaje en casa, que
que ella soporta y y que vive eternamente pegada a la iglesia precisamente para sacar esos temas, ¿no? Claro. Entonces, los tres personajes ligados entre sí, pues se coadyuvan para poder sacar sus problemas y poder hablar de ellos. Entonces, casi todo el tiempo estamos hablando de estos mismos tres problemas en las obras que hacemos, adicional a los temas que tocamos, porque también siempre tenemos público que se va a identificar con ellos. Claro, pues qué interesante la perspectiva desde como lo estamos viendo, porque tienes toda la razón, a pesar de que son personajes de comedia, tratan problemas bastante serios y que la verdad también tenemos que destacar mucho la labor de ustedes como teatro, como actores, de poder pues darle vida a este tipo de personajes que no es nada fácil, ¿no? Es algo complicado y que muchas veces tiene que tocarse con mucho respeto y con mucho tacto también. Claro, claro, por supuesto, ya es como, hay que pensar mucho en el público. Claro. En que no se vaya a sentir ofendido el público, que vayamos a tocar fibras sensibles, sino más bien, o que vayamos a hacer, vayamos a hablar de algo que pues pudiera ser un tabú, ¿no? Más bien, lo que queremos es reflejarlo, ¿no? Y por eso lo hacemos a través de la comedia. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer obras un poco más trágicas, y es un poco complicado abordar ese tema en la tragedia, ¿no? O sea, Claro. sí, no mides la reacción del público. Claro. Y al final, en la comedia, pues con la risa mides esta reacción. Claro. Y nos ayuda mucho también para poder A ustedes como mejorar a los tener ese personajes, termómetro, sí. claro. Ay, Eric, ya se nos terminó el tiempo, pero te agradezco muchísimo por la visita el día de hoy al estudio y nosotros ya nos vamos del otro lado porque Alejandro no es cierto, vámonos un corte. Eric, gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos al corte comercial, ya regresamos.